Mi nombre es Sandra Guamaní. Voy a explicar sobre la cisticercosis, enfocándome en las características del agente etiológico y el reservorio. En los próximos minutos explicaré qué es la Taenia solium, sus características principales y cuál es el reservorio natural de este parásito. Características del agente etiológico. Nos dice que el agente causal de la cisticercosis es la Taenia solium, conocida como la tenia del cerdo. Es un helminto plano del grupo de los cestodos y en su forma adulta vive en el intestino humano. Nos dice que puede medir entre 2 y 7 metros. Su cabeza, llamada el escólex, en la imagen observamos las partes de la tenia solium. Tiene 4 ventosas y un rostelo con ganchos. Nos dice que este rostelo le permite adherirse a la pared intestinal. Su cuerpo está formado por segmentos llamados proglótidos y esos proglótidos están los huevos infectantes. Nos dice que es muy importante saber de estos huevos infectantes porque de estos huevos luego se originan las larvas que causan los cisticercosis. Voy a pasar a la forma larvaria de la Taenia solium. Nos dice que la forma larvaria de la Taenia solium se llama cisticerco. ¿Qué es el cisticerco? El cisticerco es una vesícula blanquecina, en la imagen se observa, que se aloja en los músculos, en los ojos y en el sistema nervioso central. Por ejemplo, cuando este cisticerco llega al cerebro, hablamos de humanos, se forma la enfermedad llamada neurocisticercosis, que puede causar síntomas graves. Nos dice que esta larva del cisticerco no es un gusano adulto. Dice que es responsable directa de la cisticercosis en tejidos. Por eso, aunque en adulto cause teniasis intestinal, la cisticercosis es la enfermedad por la larva. Y su presencia puede provocar, como les mencioné, síntomas neurológicos muy graves. Pasamos al reservorio de la cisticercosis o la Taenia solium. El reservorio principal de la Taenia solium es el cerdo doméstico, o llamado Sus-Scopa domestica. Nos dice que el cerdo se infecta al ingresar a ingerir huevos del parásito presentes en el ambiente, generalmente por contaminaciones con heces humanos. Alberga las larvas, el cisticerco, en sus músculos. El ser humano puede ser un reservorio accidental si ingiere los huevos. El humano cumple dos papeles fundamentales, que es ser el huésped definitivo cuando tiene la tenia adulta en el intestino, y el otro es el reservorio accidental, cuando lo llamamos cuando ingiere huevos y se desarrolla el cisticercosis. Por esto decidimos que la enfermedad es una zoonosis, ya que afecta esto de humanos a animales. Podemos observar el ciclo de la Taenia solium. Primero, los seres humanos ingerimos la carne del cerdo con cisticercos, cruda o mal cocida. Luego, en el intestino los cisticercos ingeridos maduran hasta convertirse en adultos y estos adhieren a la pared por sus escólices. 3. Observamos la imagen, la Taenia solium, donde se forman los elementos adultos, producen progenitores que luego se vuelven grávidas y pueden ser liberadas en forma de huevo. Luego los huevos son eliminadas en respuesta del huésped en forma de heces, pasando eso el cerdo los heces consume y pasan a los huevos, se convierten en oncosferas que penetran la pared intestinal. Después se forma el cisticercosis porcina. En cambio, el otro proceso sería de los heces. Los cerdos o los seres humanos se infectan al ingerir huevos embrionarios, progenitores grávidas. Luego los huevos se convierten en oncosferas que penetran en la pared intestinal, convirtiéndose en la cisticercosis humana. Y las oncosferas circulan hasta los músculos
y otros órganos y se convierten en cisticercos. Eso sería todo. Gracias. De las enfermedades que producen el cisticercos, entonces tenemos principalmente cisticercosis. Cisticercosis es una enfermedad que afecta tanto el cerebro, músculos, los ojos y la médula espinal, causando síntomas como dolor de cabeza, crisis epiléptica, debilidad muscular y pérdida de la visión, entre otras cosas. Y tenemos también otra enfermedad que es la neurocisticercosis, que afecta directamente al sistema nervioso central. Entonces, causa convulsiones y causa también déficit neurológico. Y tenemos también la cisticercosis cerebral. La cisticercosis cerebral puede ser, sí, controlada con anticonvulsivantes. Justamente entonces se requiere un tratamiento para poder conservar la función neurológica de la persona. Bien, entonces de esas tres enfermedades principalmente tenemos cisticercosis. La cisticercosis, como sabemos, es causada por el Cysticercus cellulosae. Entonces, la cisticercosis es una parasitosis causada por la ingestión de huevos de gusano de Taenia que puede provocar síntomas como dolor de cabeza, como lo había mencionado, ¿no? Dolor de cabeza, crisis epiléptica, debilidad muscular o pérdida de la visión. También incluye también ciertas pérdidas de función motriz por la debilidad muscular que causa esta, porque las larvas se pueden alojar en distintas partes del organismo, como podemos observar en las imágenes. Bien, ah, ciertas personas que tienen este tipo de tenias en el intestino, aunque normalmente no desarrollan cisticercosis, sí liberan huevos en las heces que pueden contaminar alimentos y el agua. Entonces, estos huevos que son generados en las heces humanas generalmente son ingeridas por el cerdo. Entonces, el cerdo ingiere estos huevos al alimentarse de las heces. Entonces, dentro de su sistema se desarrollan, se forman larvas, crecen y se hacen maduras estos parásitos. Entonces, dentro de los principales síntomas que tiene la cisticercosis, tenemos el dolor de cabeza, dolor en los ojos, tenemos las crisis epilépticas, náuseas y vómitos, tenemos debilidad muscular en distintas partes del cuerpo, como lo habíamos visto. Está también que hay arritmias cardíacas, se puede acelerar los latidos del corazón, también las palpitaciones, puede aumentar la presión arterial. Tenemos la dificultad para ver, también la pérdida de la visión, o que la visión se torne borrosa o una visión doble. Existe hinchazón y aumento también de la sensibilidad de la piel. Puede haber irritabilidad, ¿no? Tanto en la piel y en los músculos. Ah, tenemos algunos síntomas de la cisticercosis cerebral. Por ejemplo, los principales síntomas de la cisticercosis cerebral, también conocida como neurocisticercosis, son el dolor de cabeza y la crisis epiléptica. Mm, pueden aparecer, digamos, en muchos meses o años después de que la persona se haya infectado por consumir carne de cerdo mal cocida. Generalmente, cuando estas larvas están muriendo dentro del organismo humano, causa algunas otras anomalías dentro del sistema nervioso, por ejemplo, confusión mental, pueden haber también alteraciones en el sistema digestivo, pueden ser las náuseas, vómitos, y también cuando se desarrollan complicaciones como la hidrocefalia en las personas o una encefalitis. Entonces, hay muchas condiciones en las cuales la cisticercosis, de tipo cisticercosis cerebral, puede ser aún más peligrosa que haber desarrollado cisticercosis. Entonces, ahora tenemos también algunas diferencias entre la teniasis y la cisticercosis. Por ejemplo, la teniasis es causada por el gusano adulto de las tenias y se adquiere al consumir carne mal cocida, como lo estamos viendo, que contiene la larva madura de este parásito, conocido también como cisticerco. En cambio, la cisticercosis es causada por la larva inmadura de la Taenia solum, cuando se ingieren los huevos y en este caso el cisticerco se desarrolla dentro del cuerpo de la persona. La teniasis y la cisticercosis son diferentes porque son causadas por diferentes tipos de tenias. Por ejemplo, la tenia solium es de las tenias que normalmente está presente en la carne de cerdo y la tenia saginata
es la que se encuentra en la carne de res. Voy a hablar de la cistercosis, el mecanismo y su vía de infección. Vía de infección. La cistercosis ocurre cuando una persona ingiere huevos de Taenia solium, que es la taenia del cerdo. Estos huevos provienen de alimentos contaminados con heces humanas, agua contaminada, verduras mal lavadas, manos sucias, que es la mala higiene, o la autoinfección. Una persona con teniasis puede infectarse si no se lava las manos correctamente. El mecanismo de infección son 6 partes. La número 1 es el ingreso de los huevos al cuerpo, que son los huevos de la Taenia solium, entran por vía oral cuando la persona come o bebe algo contaminado. El número 2 es la liberación del intestino. Esto se trata de que en el estómago la cubierta de los huevos se rompe y libera unas oncosferas. El número 3 es la penetración en el intestino. En esta fase las oncósferas atraviesan la pared intestinal y pasan al torrente sanguíneo. En la fase número 4, la migración a los tejidos viajan por la sangre hacia el cerebro, músculos, ojos y piel. El número 5 es la formación de los cisticercos. En esos tejidos se transforman los quistes larvarios llamados cisticercos. El número 6 es la reacción del cuerpo. Los quistes pueden quedarse dormidos, entre comillas se podría decir una suposición, pero cuando mueren o se clasifican producen inflamación, causando los siguientes síntomas, que pueden ser lo que son las convulsiones, los dolores de cabeza, las déficits neurológicos o problemas de visión. Esos son los 5 síntomas que puede causar. Y más que todo vamos a hacer una pequeña diferencia de cosas puntuales de toda la información. Comer carne de cerdo mal cocida causa teniasis, no cisticercosis. El cisticercosis es ingerir huevos, no larvas. Eso es todo por mí. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. El día de hoy, quien va a exponer diagnóstico y prevención es Marisa Tintaya Vidal. Hablemos un poco qué es la cistercosis. Tenemos un título que es cistercosis. Una imagen referencial para que podamos tener idea de cómo es más o menos. Ahora pasemos. La cistercosis es una enfermedad parasitaria causada por las larvas de Taenia solium, y su diagnóstico y prevención son fundamentos para evitar complicaciones futuras. Ahora pasemos a diagnóstico. Para diagnosticar la cistercosis se utiliza varios métodos. Primero, el diagnóstico clínico, que se basa en los síntomas del paciente, como convulsiones, dolores de cabeza o problemas neurológicos, especialmente personas que viven o provienen de zonas endémicas, o sea, digamos provincias y así, etc. Luego el diagnóstico por imágenes como la tomografía computarizada o la resonancia magnética, que permiten observar los quistes en el cerebro, los músculos o los ojos. Estas pruebas son muy útiles porque muestran directamente las lesiones producidas por el parásito. Basándonos a estos tipos de diagnósticos o pruebas, podemos saber el problema del que está causando, que es el parásito, ¿no? El parásito Taenia solium. También se realizan pruebas serológicas como el ELISA, o la prueba también que es el Western Blot, que detectan los anticuerpos contra Taenia solium en la sangre o en el líquido cefalorraquídeo. Y finalmente, en algunos casos se pueden confirmar el diagnóstico mediante una biopsia, donde se observa directamente el quiste del parásito en el tejido afectado. Ahora, seguidamente pasamos a lo que es prevención. Para prevenir la cistercosis, lo más importante es mantener una buena higiene personal. Desde ahí podemos empezar para evitar tener futuras complicaciones. Se debe lavar bien las manos con agua y jabón antes de comer y después de ir al baño.
En cuanto a los alimentos, es fundamental cocinar bien la carne de cerdo, evitando comerlo cruda o poco cocida, y también lavar cuidadosamente las frutas y verduras. Otra medida importante es el control sanitario en los animales, especialmente en los cerdos, ya que mayormente podemos encontrar lo que es la bacteria Taenia solium en los cerdos. Se recomienda desparasitarlos periódicamente y evitar que tengan contacto con heces humanas. Además, se debe mejorar el saneamiento básico utilizando letrinas y eliminando adecuadamente las excretas. Y por último, es clave la educación comunitaria mediante campañas que enseñan a la población cómo se transmite la taenia y cómo se puede evitar el contagio. Para terminar mi exposición, un breve conclusión es tener en cuenta que el diagnóstico temprano y las medidas de prevención basadas en la higiene y la alimentación segura, el control sanitario, son esenciales para reducir los casos de cistercosis en nuestras comunidades, o más que todo que vienen a ser las zonas afectadas, que son provincias. Gracias. Bueno, continuando con la exposición en la parte del tratamiento de la cisticercosis, los medicamentos más utilizados son los siguientes. El tratamiento para la cisticercosis varía según la ubicación, el número, el tamaño y la etapa evolutiva de los quistes, así como los síntomas del paciente. El manejo debe de ser supervisado por un médico especialista e incluye medicamentos antiparasitarios, antiinflamatorios y en algunos casos cirugía. Por ejemplo, en este caso tenemos el albendazol en jarabe y en pastilla, como logran observar aquí en la imagen. En la imagen de la mano izquierda, donde estoy señalando aquí, ese es albendazol en jarabe. Y en la imagen de la mano derecha es albendazol de 200 miligramos en pastilla. También se utiliza el praziquantel. Es otro medicamento eficaz que se puede usar a veces en combinación con el albendazol. Como logran observar acá, el praziquantel es un medicamento en pastilla, en tabletas de 600 miligramos. También tenemos antiinflamatorios como los corticoides. Los fármacos anticipatorios pueden causar una reacción antiinflamatoria grave alrededor de los quistes, al destruir especialmente en el cerebro. La neurocisticercosis, se utilizan uso de corticoides para poder aliviar la inflamación. Bueno, terminando con esta parte, el tratamiento debe de ser individualizado. No todos los pacientes utilizan el mismo tratamiento. Todo es de acuerdo al sistema inmunológico que tenga el paciente y el tipo de enfermedad que tenga, ya sea avanzado o a indicios. El tratamiento debe de ser individualizado y cuidadosamente planificado por un profesional de la salud. La administración incorrecta de medicamentos antiparasitarios sin el uso de antiinflamatorios adecuados puede empeorar los síntomas, ya que debido a la respuesta inmunológica del cuerpo a los parásitos moribundos. Este es el tratamiento de la cisticercosis que se utiliza de acuerdo a la etapa que esté la cisticercosis. Seguidamente doy paso a mi siguiente compañera.